El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gracias, Señor. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si hacemos un poquito de memoria, tal vez recordarán que cuando comenzamos el tiempo ordinario, habíamos hablado de que este año todos los evangelios del domingo iban a ser de San Mateo, y que San Mateo, como también prácticamente los Marcos y Lucas, siguen un poco el mismo esquema en sus evangelios. Presentan primero predicación de Cristo, discursos de Cristo, sermones de nuestro Señor, y luego de eso milagros. ¿Por qué hacen eso los evangelistas? Bueno, dice Santo Tomás de Aquino que los milagros que hace Cristo son como el sello de su predicación. Es lo que confirma que Él predica como Dios, que es Dios mismo predicando. Que hay que prestarle atención a lo que nos dice porque no es un hombre cualquiera. Es como solemos hacer aquí en la parroquia, cuando uno necesita un certificado de bautismo. En las otras parroquias saben que es verdadero porque viene con el sello de la parroquia, la firma del párroco. Bueno, lo mismo es la relación entre la predicación de Cristo y sus milagros. Nuestro Señor predica, manda a hacer cosas, nos pide cosas, y luego sella esa predicación con los milagros para confirmar que Él tiene autoridad para mandarnos esas cosas. Imaginemos que viene cualquier otro y nos dice: «No, tú tienes que amar a los enemigos». Y yo no sé si le haría caso, una cosa tan difícil. Pero si es Dios mismo que me lo está pidiendo, ahí ya cambia. Bueno, eso es lo que hacen los evangelistas en sus evangelios, y también lo que nos ha tocado en estos últimos domingos, en este último mes y medio de evangelios de domingo. Tuvimos varias parábolas de nuestro Señor. Tuvimos la parábola del trigo y la cizaña, del sembrador, del tesoro en el campo, algunas parábolas más del reino. Y luego de eso vinieron dos milagros. La semana pasada, la multiplicación de los panes, y hoy este milagro de nuestro Señor caminando sobre el agua, haciéndolo caminar a Pedro y calmando la tempestad. Justamente la intención de la Iglesia, de poner así las lecturas de los domingos, es para, reforzar todo lo que Cristo nos enseñó en las parábolas para que lo aceptemos. Y si es realmente así, que Dios obra de esta manera, que a todo lo que Dios dice, nos pide, luego lo confirma con milagros para que uno lo acepte, naturalmente nos puede surgir la duda de pensar por qué Dios no hace milagros tan extraordinarios como hacía en su vida terrena. O por qué, por ejemplo, no le da poder a los sacerdotes de hacer grandes milagros luego de predicar en la homilía de los domingos. Seguramente la gente creería mucha más. Uno puede pensar eso. Bueno, la razón por la cual Dios no hace milagros tan extraordinarios, evidentemente es algo que está en su libertad. La
razón completa y perfecta, comprender totalmente por qué, lo sabe Él solamente. Pero nosotros igualmente podemos indagar un poquito, ver algunas conveniencias para nosotros de por qué Dios ya no hace tantos milagros tan extraordinarios para que nosotros aceptemos la predicación, lo que Cristo predica en el Evangelio. Lo primero que tenemos que pensar es que Dios ya hizo muchísimos milagros y nos constan. No tiene por qué andar haciendo más milagros. Pensemos simplemente en los evangelios. Relatan muchísimos milagros de la vida de Cristo. San Juan al final de su evangelio dice, bueno, Cristo hizo muchos más milagros, dijo muchas más cosas, pero no entrarían ni en todos los libros del mundo. Lo que hemos puesto, lo que hemos escrito, contado acerca de Cristo es suficiente para que uno crea. Ya no hay necesidad de más milagros porque ya nos constan por los evangelios. Y los evangelios son históricos, son hechos reales, son verdades. Más allá de que el evangelio es palabra de Dios, que es verdad, que no hay error, más allá de eso son hechos históricos, hechos verdaderos, hechos ciertos. No son inventos de nadie. Por ejemplo, respecto a la multiplicación de los panes del evangelio del domingo pasado, no ha faltado gente, incluso teólogos, sacerdotes, que han dicho que en realidad Cristo no multiplicó los panes ni dio de comer a tanta gente. En realidad hizo que la gente compartiese. Pero los mismos evangelios lo dejan bien en claro. Lo acabamos de escuchar, el comienzo del evangelio de hoy, después de haber saciado a toda la gente. Son históricos los evangelios, no hay por qué dudar. Y eso ya tendría que ser suficiente para bastarnos para confirmar que Cristo es Dios y que tenemos que recibir su predicación. Y si no nos basta el evangelio, podemos también ver la historia de la iglesia. Porque todo el desarrollo de la iglesia es obra de Dios. Y Dios también ha obrado milagros en el crecimiento de la iglesia. De hecho, Santo Tomás de Aquino dice que, si alguien dice, no, yo nunca vi milagros, hay que mirar la historia del Imperio Romano, la historia de la antigüedad. Y dice, nos consta, y es algo totalmente cierto, y esto es algo que hasta la gente sin fe lo puede afirmar, que en el Imperio Romano se adoraban dioses paganos, dioses que no eran Dios. Y eso en todo el Imperio Romano, en todos lados, salvo los judíos. Y también nos consta históricamente que 300 años después aproximadamente, todo el imperio se volvió cristiano. Desde el emperador hasta el último de los esclavos. El cristianismo pasó a ser la religión oficial del Imperio Romano. Eso es un gran milagro. ¿Cómo puede ser que 12 judíos de Galilea, la mayoría pescadores, sin estudios, con vergüenza, tímidos, hayan logrado que 300 años después todo el Imperio Romano se vuelva cristiano? Es un gran milagro eso. Y si uno dice, el Imperio Romano está muy lejos, eran las circunstancias de aquella época. Hay cosas más cercanas todavía, y más cercanas incluso culturalmente hablando, podemos decir. Lo que es la evangelización de América, la mayor obra que ha hecho España en la historia. América tenía muchísimos habitantes antes de que llegase España. Y estaban en la misma situación, adorando a dioses paganos. Y en pocos años ya América dio grandes frutos. En 100 años o menos ya hubo santos del calibre de Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres. Santos de América. Eso también ha sido un milagro moral, la conversión de América. Y hoy, culturalmente, América sigue siendo cristiana, de fondo al menos. Desde la puntita de Argentina hasta California. Y con muy pocos misioneros hizo eso España. Ha sido realmente obra de Dios, ha sido un milagro. Entonces, por eso en parte podemos pensar que Dios ya no hace tantos milagros, porque ya hay muchísimo. Y si uno se pone a ver las vidas de santos, ya se puede cansar de ver milagros. Pero también tenemos que pensar, lo segundo, que también Dios puede que no tenga deseos, por así decirlo, de hacer tantos milagros, porque quiere que vayamos por otro camino. No quiere que nos aferremos a lo extraordinario. Y eso va muy de la mano con lo de la primera lectura.
Teníamos al profeta Elías, que se va a una cueva en el Monte Carmelo, porque Dios le dijo que iba a pasar por allí. Sale a la cueva a ver si Dios pasaba o no, y pasa un huracán, pasa un terremoto, pasa fuego, y en ninguna de esas cosas grandes y extraordinarias estaba Dios. Pero sí Dios estaba al final, cuando pasa la brisa suave. Es como la brisita que se levanta aquí a la nochecita, al atardecer. Ahí estaba Dios, no estaba en lo extraordinario. Y justamente ahí Dios nos demuestra por qué camino tenemos que ir, no buscando lo extraordinario de lo sobrenatural, sino lo ordinario. Y lo ordinario es la fe, es aceptar las verdades que Dios nos revela porque sabemos que Dios las revela y no nos puede mentir. Y que son verdades ciertas, con toda seguridad. Un caso que nos puede ayudar, por ejemplo, Santa Teresa de Ávila. Ella tuvo muchísimos fenómenos místicos, sobrenaturales. Hablaba con Jesucristo, como hablamos entre nosotros. Y ella, con buena voluntad, tenía sus dudas, porque no son cosas ordinarias. Entonces, escribió todas sus experiencias, se las mandó a revisar a su director espiritual y a San Juan de Ávila. Y San Juan de Ávila le responde, bueno, sí, madre, todo eso que a usted le ha pasado es de Dios, no son cosas falsas, quédese tranquila, al demonio no la ha engañado, pero no le dé tanta importancia. Vaya por el camino ordinario, que es lo que Dios nos pide a todos. Camino ordinario de la fe. No hay por qué estar esperando cosas extraordinarias. Y ese camino ordinario llevado a la vida práctica, pensemos simplemente dos cositas. Cuando hay males en mi vida, ya tantas veces lo hemos dicho, uno tiene que verlos con ojos de fe. Si nada escapa a la providencia de Dios, estos males Dios los permite para mi bien. Incluso los peores males que uno se me puede ocurrir. Si sufro enfermedad, si sufro abandono, soledad, tristeza, estrechez económica, lo que sea, Dios lo permite para mi bien. Y lo mismo al revés, si me pasan cosas buenas. Si en mi vida no hay grandes dolores, bueno, las cosas de todos los días, pero vivo tranquilo, no tengo grandes sufrimientos. Bueno, Dios me ha bendecido para que lo ame más. Es la manera que tiene Dios de atraerse los corazones, el camino ordinario. Dios no tiene por qué estar haciendo grandes milagros para que nosotros lo amemos. Y es más, para terminar, pensemos que si vamos a estar esperando a que Dios haga un gran milagro para uno convertirse con seriedad, es decir, comenzar realmente una vida seria de cristiano, y abandonar las faltas, aunque sean pequeñas, que llevo siempre. Si voy a estar esperando un gran milagro, me voy a quedar esperando toda la vida. Es como el caso siempre se cuenta de los que están esperando consagrarse a Dios totalmente, concretar su vocación, están esperando que venga Dios y se los revele, que tengan una visión o alguna comunicación de Dios, y Dios no obra así. Si nos la pasamos esperando un milagro extraordinario, lo más probable es que nos muramos esperando que Dios haga algo extraordinario en esta vida. Dios obra de manera ordinaria. Ya hay muchos milagros para confirmarnos que Cristo es Dios y para aceptar su predicación. Y por otro lado, Dios quiere que vayamos por el camino normal, que es el camino de la fe y del amor a Dios y al prójimo. Que María Santísima entonces nos dé a todos la gracia de reconocer todos los milagros que hay en la historia, en la vida de Cristo, y que nos ayude a seguir, a buscar a Dios por este camino ordinario.